Carl Jung, el influyente psicólogo suizo, observó que la conciencia a menudo cede ante las influencias inconscientes, que a veces son más verdaderas y sabias que nuestros pensamientos conscientes. En situaciones cruciales, estos motivos ocultos pueden anular nuestras decisiones conscientes llevándonos por caminos inesperados. Es como si una fuerza misteriosa tomara las riendas, alejándonos de nuestras metas y socavando nuestros propios planes. Las personas experimentan bloqueos mentales, toman decisiones irracionales y, en ocasiones, incluso sufren dolencias físicas que paralizan su progreso. Este autosabotaje constante puede ser desconcertante y frustrante. En última instancia, estas luchas internas nos impiden alcanzar nuestros objetivos deseados. Quizás, al comprender mejor estas fuerzas inconscientes, podamos liberarnos de su influencia y avanzar hacia donde realmente queremos estar. ¿Por qué nos autosaboteamos? ¿Por qué arruinamos nuestros propios planes sin ninguna razón aparente? El psiquiatra Carl Jung descubrió respuestas plausibles a estas preguntas al tomar conciencia de una parte de la psique que llamó la sombra. Podemos ver la sombra como un recipiente psicológico dentro del ámbito del inconsciente. En este oscuro lugar, donde la luz de nuestra conciencia consciente no alcanza, almacenamos nuestros rasgos indeseables. Si de verdad eres estoico, dale me gusta al video, suscríbete y comenta soy estoico para más contenido de alto valor. Continuamos. Puede haber varias razones por las cuales ocultamos ciertos aspectos no deseados de nosotros mismos debajo de la alfombra. Puede ser que a nuestros padres no les gusten, o pueden no ajustarse al ideal social, o la vida nos enseñó que nos llevan a sufrir. Reprimimos estos rasgos al desterrarlos a las entrañas de la psique, como si no fueran parte de nosotros. Pero lo son, y según Jung, la represión de aspectos no deseados de nosotros mismos no resolverá el problema, de hecho puede tener consecuencias desastrosas, ya que estos aspectos adquieren vida propia, operando en la oscuridad. Y aquí es donde comienza el autosabotaje. Las partes reprimidas de la personalidad se rebelan contra nuestras mentes conscientes desde las profundidades de la sombra. Estamos en guerra con nosotros mismos, sin siquiera saber contra quién estamos luchando. Afortunadamente, hay formas de detener este autosabotaje. En lugar de reprimir lo que está en la sombra, Jung nos instó a integrarlo en nuestra personalidad. Y solo podemos hacer esto haciendo consciente lo inconsciente y descubriendo lo que se esconde debajo. Vamos a explorar la psicología del autosabotaje y cómo superarla basándonos en las obras de Carl Jung. Existe un malentendido común sobre la sombra que conduce a mucha confusión y malentendido sobre el papel de la sombra y cómo integrar lo que ha sido reprimido. A menudo se piensa que la sombra es simplemente el lado oscuro y negativo de la personalidad. Debido a los problemas que puede causar, a menudo se piensa en ella como la parte de nosotros que alberga todos nuestros impulsos negativos. Y debido a esto, la sombra, como concepto psicológico, a menudo se representa simbólicamente como una figura sombría, sugiriendo un ominoso otro yo que existe fuera de nuestra conciencia. Pero la sombra se refiere a algo fundamentalmente diferente. La sombra es más como un lugar oscuro que como una figura oscura y sombría. Podríamos pensar en la sombra como un armario oscuro en la psique humana donde la luz de la conciencia no brilla, y este armario oscuro es donde encerramos todas las partes reprimidas de la personalidad que no estamos dispuestos y no podemos enfrentar o reintegrar en el momento. Lo que puede suceder por diversas razones, como trauma o necesidades insatisfechas. Entonces, cuando hablamos de hacer trabajo con la sombra e integrarla, en realidad no estamos integrando la sombra en sí misma, estamos integrando los contenidos de la sombra. Y cuando digo los contenidos de la sombra, me refiero a todas las partes reprimidas de la personalidad. Estas son las partes del yo que habitan en el lugar oscuro, que es la sombra. De la misma manera que podrías poner objetos en un armario oscuro y se envolverían en sombras, también podrías sacar esos mismos objetos de ese armario oscuro y llevarlos al sol, y ya no estarían envueltos en sombras. Y esto también es cierto para las partes de la personalidad que habitan en la sombra.
No hay nada inherentemente sombrío o negativo en ellas, es simplemente que han sido colocadas en un lugar sombrío y están operando fuera de nuestra conciencia consciente, y a menudo están causando problemas para nosotros debido a esta desconexión. Ahora, algo importante de darse cuenta aquí es que cuando estas partes de la personalidad se reprimen, no es como si simplemente tuvieras algunos rasgos alegría. Son cualidades flotantes. Para reprimir una cualidad como la avaricia, la alegría o cualquier otra cosa, tendrías que reprimir un fragmento completo de personalidad que esté asociado con esas cualidades. Estos fragmentos de personalidad que se desprenden de la conciencia consciente, que a menudo se llaman aspectos de la sombra, son en realidad más como mini personalidades. Cada una de estas mini personalidades es 100% tú, porque son fragmentos de tu personalidad. Cuando estas mini personalidades se desprenden de tu conciencia consciente y se colocan en el oscuro armario de la sombra, se vuelven separadas y autónomas de tu personalidad consciente, que es el ego y la parte de ti mismo que está en la luz de la conciencia, a la que te refieres como yo. Entonces, de la misma manera que nuestra personalidad consciente o ego tiene sus propias perspectivas, necesidades y agendas, cada uno de nuestros aspectos de la sombra también tiene sus propias perspectivas, necesidades y agendas. Las agendas de cualquier aspecto de la sombra dado pueden o no entrar en conflicto con las agendas de nuestra personalidad consciente. Cuando la agenda de tu personalidad consciente choca con la agenda de uno o más de tus aspectos de la sombra, esto puede causar bastante agitación interna y una sensación de resistencia o lucha contigo mismo. Puedes notar a tus aspectos de la sombra y sus agendas en acción cuando te dedicas a la procrastinación y al comportamiento de autosabotaje que te impide hacer cambios positivos en tu vida. Entonces, discutamos un ejemplo de cómo el autosabotaje basado en la sombra puede manifestarse en la vida de alguien y obstaculizar sus planes. Supongamos que un hombre se identifica fuertemente con ser solitario. Su objetivo es dirigir un exitoso negocio en línea y vivir en el campo. Porque ese modo de vida minimiza la interacción y dependencia de otras personas, lo cual él cree conscientemente que es lo que quiere en última instancia. A pesar de que la idea de la autosuficiencia es practicable, él socava repetidamente el progreso que logra. Por ejemplo, le ofrecen la oportunidad de comprar un terreno en la naturaleza a un precio amigable, pero él lo rechaza por una razón frágil. También, logra atraer a un considerable número de seguidores en su blog de estilo de vida que tiene mucho potencial de ganancias, aún así decide dejar de publicar, sin poder explicar su decisión con argumentos sólidos. Desde la perspectiva del ego, la forma en que se percibe conscientemente a sí mismo y determina lo que quiere y necesita hace que sus elecciones no tengan sentido. Después de todo, se identifica fuertemente como el Batman solitario y ha soñado durante años con ser autosuficiente, independiente y alejado del rebaño. Pero tan pronto como sus sueños se hacen realidad, echa un obstáculo en el camino. No puede explicar por qué, es como si algo o alguien lo estuviera saboteando. Como si un invitado indeseado se escondiera en las sombras de su alma sin supervisión fuera de su conciencia y como esta persona toma rápidamente el control sin consulta. Destruye lo que los esfuerzos del ego han logrado y luego se va sin dejar rastro, al igual que cualquier forma de razonamiento sólido para respaldar su autosabotaje. El huésped misterioso permanece esquivo. Él sabe que algo extraño está sucediendo en la oscuridad, pero no puede señalarlo, ya que está más allá de su alcance consciente, y mientras. El Dr. Morin, un analista junguiano, afirmó, ningún complejo autónomo, no sujeto a la voluntad consciente, ejerce un efecto posesivo sobre la conciencia proporcional a su fuerza y limita la libertad de esta última. Cuando nuestros aspectos de la sombra toman las riendas, pueden surgir consecuencias destructivas. Deseos y emociones inexplicables pueden surgir de la nada y cuando les place, sin permiso, anulando nuestra autoridad y menguando nuestra fuerza de voluntad. Influyen, sabotean nuestras agendas conscientes, mientras tiran de los hilos desde detrás del escenario, dejándonos perplejos ante nuestro comportamiento irracional.
El Dr. Morris Stan escribió lo siguiente sobre la naturaleza saboteadora de los complejos. Los complejos funcionan para frenar el proceso de individuación, intimidando a la persona hacia callejones emocionales sin salida. Uno puede caer fácilmente víctima, por ejemplo, de una necesidad implacable de venganza y de una ira implacable hacia las heridas infligidas en la infancia, o caer en el abismo sin fondo de la nostalgia. El complejo tiene una voluntad propia que a menudo es más fuerte que la capacidad del ego para resistir. El complejo o mini personalidad que se esconde en la sombra del hombre representa una característica reprimida. El deseo de conexión humana debido a heridas pasadas lo había desposeído y no es consciente de que este aspecto no deseado de sí mismo se ha convertido en un gobierno en la sombra que intenta socavar las acciones de un aislacionista. Temeroso, disfrazado de amante de la soledad e independencia, pero que sin saberlo anhela profundamente el compañerismo desde el fondo de su psique. Esta personalidad reprimida juega un juego paradójico. Por un lado, este aspecto de la sombra quiere ser parte de su conciencia consciente, quiere que escuchen sus motivaciones, sientan sus deseos, satisfagan sus necesidades. Entonces, sabotea el individualismo firme de la personalidad consciente y todos sus esfuerzos hacia la independencia. En consecuencia, él vive con compañeros de cuarto y lava su ropa en una lavandería pública, donde ve a muchas personas. Esta situación puede parecer inconveniente y no deseada desde la perspectiva de su personalidad consciente, pero es precisamente donde el aspecto de la sombra quiere que él esté. Por otro lado, el aspecto de la sombra no quiere ser iluminado y su evasión es comprensible, ya que no solo representa lo no deseado, sino que también se rebela contra la persona que la desposeyó. Si la encuentran, perderá su soberanía. Así que, mientras permanezca en las sombras, mantiene el poder de trolear, sabotear y destruir de manera autónoma. Sigue siendo una personalidad propia y, sobre todo, segura, pero al hacerlo estará en conflicto perpetuo con su anfitrión. Hay varias razones diferentes por las cuales puede ocurrir el autosabotaje, pero en el ejemplo del hombre, el autosabotaje proviene de un aspecto de la sombra que responde a una necesidad que podría quedar sin satisfacer, que es la necesidad de conexión. Desde la perspectiva de este aspecto de la sombra, la agenda de la personalidad consciente de ir hacia una independencia extrema es totalmente antitética a esa necesidad. En el fondo, esta mini personalidad sabe que cuando su anfitrión tenga éxito financiero, tendrá suficiente dinero para tener su propia casa sin compañeros de cuarto y tendrá su propio vehículo, tendrá su propia lavadora y secadora, por lo que ya no irá a la lavandería donde tiene mucha interacción social. El aspecto de la sombra también se da cuenta de que tener más dinero significa que tiene más capacidad para descuidar e ignorar su necesidad de conexión y socialización y así en un intento desesperado por preservar la escasa conexión con otras personas. Este aspecto de la sombra sabotea su éxito financiero y manipula a la personalidad consciente para que evite el éxito financiero al tomar decisiones comerciales inexplicablemente insensatas. Además, también podría crear diferentes racionalizaciones y bloqueos mentales sobre el éxito. Tal vez cada vez que quiera trabajar en su blog, de repente se sienta abrumadoramente cansado y solo quiera tomar una siesta, cuando antes estaba perfectamente energizado y despierto. La solución para el autosabotaje que proviene de un aspecto de la sombra con una necesidad insatisfecha es bastante directa. El primer paso es reconocer las necesidades y agendas de tu personalidad consciente y las necesidades de cada uno de tus aspectos de la sombra. Esto requiere observación y una honestidad brutal. Si este hombre en el ejemplo es muy honesto consigo mismo, habrá muchas pistas a lo largo del día de que en realidad valora la conexión y el sentido de pertenencia. Solo tiene que estar dispuesto a admitirlas. Una vez que se da cuenta de esta necesidad, es su papel como la personalidad consciente tejer esta necesidad del aspecto de la sombra en la agenda de la personalidad consciente para el éxito financiero y realizar los cambios necesarios para satisfacer esa necesidad, en lugar de imaginarse a sí mismo volviéndose totalmente independiente. Cuando logra el éxito financiero,
Puede imaginarse teniendo más tiempo y libertad debido al dinero que gana y utilizando ese tiempo y libertad para socializar y conectarse con amigos y seres queridos. La solución sería satisfacer las necesidades del aspecto de la sombra de esta manera, para que el aspecto de la sombra no tenga que sabotear las metas y sueños de la personalidad consciente para asegurarse de que esas necesidades se satisfagan. Tal como aprendemos de Carl Jung, sé consciente de tu sombra para que no seas inconsciente al dominio que ésta produce sobre ti. Te quiero felicitar grandemente por haber llegado hasta aquí y haber terminado el video. Eso significa que eres un estoico. Compártelo con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete. Gracias por tu atención, hasta la próxima.